Lorenzo Díaz, CEO de una exitosa empresa tecnológica en expansión, había logrado todo lo que se había propuesto. Una carrera brillante, una hermosa casa en las colinas y el amor de Sofía, su novia desde hacía 3 años. La relación parecía perfecta, la envidia de muchos, pero en el fondo, Lorenzo sentía que algo estaba mal, aunque no podía poner el dedo en qué exactamente. Era un hombre inteligente, muy analítico y meticuloso en su trabajo. La empresa había comenzado a crecer exponencialmente gracias a sus habilidades como líder, pero también le había requerido muchos sacrificios personales. Quizás ese había sido el precio por el éxito, lo que le había llevado a volcar su vida en su trabajo. Pero en los últimos meses había notado algo extraño, la distancia de Sofía. Ya no se acurrucaba con él en las noches como solía hacerlo. Sus conversaciones eran más frías, sus caricias más ausentes. Además, siempre tenía algo que hacer, siempre estaba ocupada. Lorenzo había comenzado a sospechar que tal vez había algo más detrás de su indiferencia. A su vez, su socio, Javier, un hombre extrovertido y carismático, parecía tener una relación muy cercana con Sofía. Javier, desde siempre, había sido un hombre de confianza, su mano derecha en los negocios. Siempre sonreía, hablaba en voz alta y vivaz, pero últimamente, Lorenzo se había dado cuenta de que ambos, Sofía y Javier, compartían miradas fugaces, sonrisas cómplices y bromas privadas. Un día, durante una reunión de dirección, Lorenzo observó cómo Sofía y Javier se reían juntos mientras él mismo trataba de centrarse en una propuesta importante. Algo en esa sonrisa lo incomodó, como si supiera algo que él no sabía. Por un momento sus pensamientos se dispersaron y su mente se llenó de imágenes oscuras. ¿Estaba siendo paranoico o sus sospechas tenían fundamento? El instinto de Lorenzo era fuerte, y no podía seguir ignorando lo que sentía. Decidió investigar de manera discreta, para ver si sus temores eran fundados. Comenzó por revisar el teléfono de Sofía una tarde mientras ella estaba en la ducha. Entre los mensajes y las fotos, encontró algo que le heló la sangre. Un mensaje de Javier donde le decía: «Te espero en mi oficina esta noche. No puedo esperar para verte después de tanto tiempo». Lorenzo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Decidió no confrontar a Sofía de inmediato. Quería estar seguro, obtener más pruebas antes de hablar. Durante los siguientes días, comenzó a seguir a Sofía en secreto. La vio salir de la oficina a altas horas de la noche, cuando ella creía que Lorenzo estaba en una reunión fuera de la ciudad. La siguió hasta un restaurante elegante, y allí, entre las sombras, vio cómo Sofía entraba al lugar y se sentaba en una mesa donde Javier la esperaba. El corazón de Lorenzo latió fuerte en su pecho, pero no actuó. En lugar de hacerlo, se retiró y regresó a su oficina, sumido en sus pensamientos. La traición ya no era una mera sospecha, sino una verdad que comenzaba a tomar forma. Lorenzo comenzó a organizar una trampa meticulosa. Sabía que, si lo hacía de forma sutil, podría desenmascararlos sin necesidad de confrontarlos de inmediato. Un par de semanas después, invitó a Sofía y a Javier a una fiesta privada en su mansión. Un evento elegante, con amigos cercanos y personas influyentes del sector tecnológico. La idea era simple: rodearlos de gente para ver cómo reaccionaban. La fiesta comenzó de manera normal. La música sonaba, las copas de vino se alzaban y los invitados reían y conversaban. Pero Lorenzo observaba a Sofía y a Javier desde las sombras. Y fue en ese momento cuando los vio. En el rincón de la terraza, lejos de la multitud, Sofía y Javier se acercaron más de lo que era apropiado. Javier, con su risa encantadora, le acariciaba el cabello a Sofía, y ella se recostaba en su hombro, como si fueran más que amigos. Un beso en la mejilla de él, una sonrisa cómplice de ella. La imagen fue clara, demasiado clara. Lorenzo sabía que para exponer a Sofía y Javier no bastaba con simples sospechas, ni con una confrontación emocional. Necesitaba evidencia irrefutable, algo que hablara por sí solo y los dejara sin forma de negarlo. Lo que buscaba no era solo la verdad. Quería tener el control total del momento en que esa verdad saliera a la luz. Una semana antes de la fiesta, Lorenzo mandó instalar un sistema de grabación de audio en varias zonas discretas de su oficina y la sala ejecutiva, especialmente en el despacho privado de Javier.
Lo hizo con ayuda de un técnico de ciberseguridad en quien confiaba plenamente, a quien no le dio muchos detalles. Más allá de decirle que sospechaba de filtraciones internas, le pidió total discreción y el técnico, acostumbrado a tratar con CEOs paranoicos, no hizo demasiadas preguntas. Los micrófonos eran diminutos, ocultos dentro de una pequeña lámpara decorativa, detrás de una estantería con premios empresariales y en un portaplumas que Lorenzo dejó olvidado en el escritorio de Javier. Lo había hecho todo con precisión quirúrgica. Pasaron algunos días sin resultados relevantes. Hasta una noche. Esa tarde, Javier le escribió a Sofía para que pasara por su oficina. Lorenzo, quien había activado el sistema de monitoreo desde una aplicación privada, recibió la notificación de que había actividad en la oficina del socio. Se conectó en tiempo real y escuchó todo. Primero fueron risas, después palabras que quemaban. No sé cuánto más pueda fingir esto con Lorenzo. Está tan metido en sus reuniones y sus planes de expansión que ni se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, decía Sofía con tono burlón. No te preocupes, respondió Javier con suavidad. En unas semanas más, tendremos lo que queremos. Él confía en mí ciegamente, y si tú sigues cerca de él, terminará cediéndome el poder ejecutivo. Todo está saliendo perfecto. Fue en ese momento que Lorenzo supo que no solo se trataba de una traición amorosa, sino de un intento por destruirlo profesionalmente. Se quedó en silencio, con el corazón pesado pero la mente más clara que nunca. Guardó el archivo de audio con fecha, hora y ubicación. Lo editó solo lo justo para quitar el ruido de fondo, sin alterar ni una palabra. Ese sería el filo de su espada cuando llegara el momento. Así, Lorenzo no solo los desenmascararía, sino que lo haría delante de todos, con la elegancia de quien ha sabido jugar en silencio mientras otros planeaban a oscuras. Con el corazón pesado, pero con el alma llena de determinación, Lorenzo preparó su venganza. Sabía que tenía que ser elegante, sofisticado, porque la venganza es más dulce cuando se sirve en el plato correcto. A la mañana siguiente, después de la fiesta, organizó una reunión de alto nivel con todos los miembros clave de la empresa, incluyendo a Sofía y a Javier. La sala estaba llena de ejecutivos y directores, todos con sus trajes impecables y miradas expectantes. Lorenzo, con su habitual calma y control, se levantó de su asiento y caminó hacia el frente. «Buenos días», comenzó con voz firme. «Hoy no vengo a hablar de negocios, sino de algo mucho más importante para esta empresa». La sala se sumió en un silencio expectante. Miró a Sofía y Javier, que estaban en el fondo, sin saber qué esperar. En sus corazones, ellos ya sabían que algo iba mal. Lorenzo continuó. «Durante los últimos meses, he notado comportamientos inusuales, sospechas que, al principio, decidí ignorar. Pero hoy, después de una profunda reflexión, y por supuesto, pruebas irrefutables, no puedo seguir en silencio». Sus ojos brillaron con furia contenida. «Sofía, mi novia. Javier, mi socio, el hombre en quien confié mi empresa. Ustedes dos han cruzado una línea que no solo es moralmente inaceptable, sino que también pone en peligro la integridad de esta compañía». El murmullo entre los empleados creció, pero Lorenzo no se detuvo. «Durante semanas he observado sus pequeños juegos, sus sonrisas cómplices, sus miradas furtivas. Creyeron que no los veía, pero los vi. Y lo peor, lo más doloroso, es que no me importaba más el bienestar de la empresa que mi propio ego herido. Sin embargo, el daño ya está hecho». Un silencio absoluto llenó la sala. «Por lo tanto, a partir de este momento, Sofía, Javier, están despedidos». La expresión de shock de ambos fue instantánea. Sofía miraba a Lorenzo con ojos llenos de incredulidad, mientras Javier se levantaba rápidamente de su asiento, buscando una salida. Pero Lorenzo no había terminado. Con un leve, casi imperceptible, movimiento de su mano, indicó que los empleados presentes podían escuchar la grabación que había preparado. En ella, se escuchaba claramente la conversación entre Sofía y Javier, donde discutían su relación secreta y cómo planeaban manipular a Lorenzo para quedarse con el control de la empresa. «Espero que esto sirva de lección», dijo Lorenzo, ahora con un tono más sereno pero cargado de veneno. «La lealtad es lo que construye una compañía,
no las traiciones ocultas. Con un último vistazo a Sofía y Javier, quienes ya salían de la sala, Lorenzo dio un paso atrás. Este no es el final, pero sí el principio de algo mucho más grande. A veces, la venganza no es solo un acto de justicia, sino una afirmación de poder. Y con una última mirada a los empleados dijo: «Los negocios no son solo dinero, son confianza, y yo tengo que proteger la mía».